La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. El día de hoy vamos a tener una conferencia muy interesante que va a hablar acerca de la temática que se da dentro de lo que es el humor gráfico en dos países con una historia idiomática y común. En este caso hablaremos de México y de Argentina y de México, y tenemos para eso a un gran invitado que es un profesional de este tema, es un museógrafo, es curador, investigador, es el director del Museo Diógenes Taborda en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, mejor dejemos que él nos platique un poco de qué va todo su trabajo, de qué va toda su experiencia, y vamos en este momento a tener una plática muy interesante donde vamos a poder enlazar y entrelazar toda esa historia gráfica y del humor gráfico y de la conexión que ha existido siempre en el aspecto del público y la política, y bueno, todo lo que tiene que ver con el humor, principalmente tanto en México como en Argentina, y el humor gráfico, político y en general como se ha venido dando. Mi nombre es Paco Vaca, caricaturista editorial, y presento desde Buenos Aires, Argentina, a Jorge Omar Volpe Stesen, director del Museo Diógenes Taborda. Jorge, bienvenido. Mucho gusto. Muchas gracias, Paco, por la invitación. Le hago llegar también a la Universidad Autónoma de Hidalgo. Es un gran placer este puente cultural entre México y Argentina. Y bueno, tengo el barbijo porque quiero pedir a los estudiantes. Uno fue joven, ya voy para los 56 años, pero en mi época de juventud me gustaba mucho salir de parranda, de Bohemia, en los países que me tocó vivir, ¿no? Y ahora todos los pibes jóvenes, en este momento de pandemia, empiezan a salir. Y no está mal, pues son jóvenes, tienen fortaleza. Pero el problema es que después regresan a los hogares y ahí se encuentran con sus padres y sus abuelos. Y en mi caso, somos muy frágiles ante esta epidemia. Así que por favor que utilicen barbijos, que salgan, que se diviertan, pero siempre con el espacio adecuado y con los barbijos. Que si no, a la vuelta al hogar se complica. No para ellos, porque tienen la fortaleza para resistir al virus, pero para nosotros los viejos es complicado. Bueno, ahora estamos un poco en lo nuestro, Paco. Claro que sí, Jorge. Bueno, ¿qué tiempos nos está tocando vivir ahora, Tenemos una película distópica en la cual estamos protagonistas, pero bueno, vamos directo al tema. Adelante, Jorge. Yo comencé este año con una exposición del Año Nuevo Chino, lo hago hace 7 años. Mira. Y sí, con artistas de muchos países, 60 países, y no pude hacer más nada después. Para más, había un colega tuyo, Jesús Soto, que estaba programado para exponerlo acá en el Museo Taborda. Mira. Y no sabemos qué hacer porque no sabemos que va a haber Noche de los Museos. Estamos acá un poco pendientes, pero por otro lado, bueno, a mí me sirve para hacer investigaciones, para seguir trabajando y, bueno, en este caso poder acercarme un poquito a México con tantas historias que tenemos en común. Pero imagínate que yo en el año 84 participé de la primera feria de Londres con un grupo de pintores de Osaka. Estaba Eduardo Zamora, Luis Zárate, Saúl Caminer, Francisco Toledo, que me lo encontrabas en las calles de París, cuando estaba una señora Iturbe como directora de la Casa de la Cultura en París, que creo que después fue ministra. Y bueno, ahí yo conocí bastante, conocí a Pablito Rulfo. Es decir, tuve muchos amigos porque yo comencé como crítico de arte latinoamericano en París. Y tuve el honor de llevar a este grupo de artistas mexicanos junto a otros latinos a la primera feria que se hizo en Londres, a Estocolmo,
y al Arco de Madrid en el año 85, en la Feria del Arco de Madrid. Fue una maravilla, ¿no? Pero bueno, igualmente ellos habían creado en París un grupo de pintores, Magia Imagen, y estaba toda esta barra de maestros de Osaka que creo que son bastante importantes, ¿no? Como Saúl Caminer y Eduardito Zamora. Y bueno, después acá en Buenos Aires estamos con esta historia hace 25 años de nuestro museo, en un país donde el humor gráfico comenzó al revés, con las patas para arriba, porque cuando se hace la conquista de Buenos Aires, Pedro de Mendoza funda la ciudad y uno de sus soldados, un alemán, Smith, hace unos dibujos de la ciudad que después se publican en el 1580 en Alemania y después llegan acá a Buenos Aires, donde describe una pequeña aldea con unos departamentos de 3 pisos. Y bueno, eso se transformó en un símbolo que yo te voy a mandar imágenes, incluso unos sellos postales donde está esa primera imagen de lo que es Buenos Aires. Es un Buenos Aires trucho como yo creo que continúa a ser, ¿no? En la relación de los humoristas, que siempre a contramano, ¿no? Siempre. Inspiró en su fantasía el recuerdo de su aldea en Alemania y dibujó de esa manera a un Buenos Aires que fue aceptado por los porteños. Es el símbolo como el primer dibujo que tenemos. Y bueno, es un poco el problema que tenemos con ustedes, con los mexicanos en común, es la problemática de los dibujantes y la historia, ¿no? Sí, en un sentido... Narran a través de diarios y revistas las verdaderas historias y no las que los gobiernos de turno nos dicen. Y en ese marco, yo creo que, bueno, casi todas las revistas y los pasquín de épocas que fueron ilustrados, sus autores, hasta el día de hoy, siempre tuvieron problemas políticos con los políticos. Siempre fueron censurados, perseguidos. Por lo menos acá en la Argentina son 200 y pico de años de historia con esta misma temática. Sí, es correcto. De hecho, vamos, es un punto común el que el poder siempre se vea cuestionado, sometido y sobre todo se sienta muy ofendido por un cartón editorial. Y eso se descubrió en el mundo, pero en nuestra América Latina llegó de una forma muy similar también porque nos encontramos que principalmente nuestros países han tenido regímenes inestables y muy represivos en muchos aspectos. Y una de las formas de las cuales se expresaba todo esto era con el cartón político, cartón editorial. Yo recuerdo haber visto y, vamos, en el estudio, aquellos cartones que estaban durante la dictadura en Argentina, que, vamos, hubo demasiadas personas perseguidas, ¿no? Y muchos, incluso hubo algún mártir por ahí, vamos, periodistas y en este caso también editorialistas gráficos o caricaturistas. Fue una época difícil, ¿no, Jorge? Sí, sí. Igualmente yo creo, te vuelvo a repetir, que no fue durante la última dictadura, sino en 200 años. Siempre se tuvieron que escapar al Uruguay, siempre que estaban en contra los periódicos y los diarios, que siempre son políticos. Un diario tiene un contenido y tiene un grupo de gente que apoya un proyecto y una idea. Pero siempre estuvo la persecución. Se hizo un trabajo muy bueno con la provincia de Córdoba, hizo una muestra sobre el humor histórico y político en Argentina y presenté muchos diálogos. Ahora sería imposible por una cuestión de tiempo, tenemos del tema, pero yo te voy a mandar todo ese material, que es una historia que se repite. Es como sí. Los libros de historia, siempre estamos endeudados, siempre el que se fue terrible todo lo que nos dejó. Y, es decir, yo agarro libros de historia argentina de 1890, de 1920, de 1950 y siempre se repite la misma historia. Siempre estamos endeudados, empobrecidos y bueno, ahí aparece la magia del dibujante con su nobleza y bueno, dice esto no es así. Correcto. Y ahí es donde es castigado y perseguido
muchas veces con el exilio o como pasó en Argentina con la muerte. Claro. Jorge, y platícanos un poco, ¿por qué el nombre de tu museo y quién era el mono Taborda? Platícanos un poco de esa historia porque tiene una magia muy particular en cuanto a la caricatura, porque podemos entrelazarlo, él fue contemporáneo de un dibujante muy prominente mexicano llamado, bueno, le decían el Chango Cabral, y estuvo también en Buenos Aires mucho tiempo exiliado, y también por cuestiones de estudio. Entonces, platícanos un poco de ese personaje que nos acabas de mostrar, por favor. Cuéntanos un poco. Mira, estos son viñetas del mono Taborda. Él era un dibujante de una familia muy humilde. Acá preparé algunas cositas para ustedes. Sí, por favor. No sé si se llegan a ver. Sí, se ven. Pero si los puedes dejar un poquito más fijos, un tiempo. Déjanos un poquito más. Sí, son pequeñas viñetas dentro de todo este contexto político que nosotros acabamos de hablar. A él le tocó una época muy especial, que fue la de la inmigración de los años 1890-1910. Es decir, después que viene la reina de España a festejar los 100 años de nuestra historia, aparece un entrerriano, que es una provincia de una ciudad de Concordia, llamado Diógenes Taborda, que tiene 12 años y por problemas económicos emigra acá a la ciudad de Buenos Aires. ¿Lo ves el dibujo? Sí, lo ves, se ve perfecto. Un trazo muy particular de aquella época, ¿eh? Claro, sí, porque fue justo el momento de que Buenos Aires deja de tener 800.000 habitantes para recibir 1 millón y pico de italianos, españoles, de gente que inmigraba. Y esa gente fue muy castigada. Nosotros salíamos de una gran epidemia de 1870, que dejó más de 13.000 muertos acá cerca del museo, a 4 cuadras. Sí. Se creó un cementerio que se los apilaban de a 6. La fiebre amarilla fue algo muy tremendo, porque las condiciones no era Buenos Aires, eran feos Aires. Estaban acá los mataderos y los huesos de las vacas tiradas por toda la ciudad, que no era ciudad, era una aldea, era chiquito. Y con esa inmigración masiva, toda esta gente que sufrió la epidemia de la fiebre amarilla se va de la aldea y construyen otros barrios en la periferia, tipo hoy Belgrano, San Isidro, que son lugares muy residenciales. Y esas antiguas casas de estos primeros habitantes se transformaron en conventillos. Sí. Buenos Aires llegó a tener más de 4.000 conventillos. Donde déjame hacer una acotación. Acá el término conventillo es el que pudiéramos nosotros en México transformar como vecindad. ¿Cómo? Como una vecindad. Mira. Es como claro, donde vivía el Chavo, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, acá es casi lo mismo, sí, pero todavía mucho más grotesco porque vivían familias en una pieza. Viste como el Chavo, que eran 6, 7 ambientes, pero bueno, en este caso son conventillos de 20, 30 piezas, en lo cual en cada una vivía una familia entera. Y había un solo baño y como viste, es el patio de lo del Chavo para lavar la ropa, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y en ese momento no existía todavía la radio, el único medio era el periódico, el jornal para leer, para informarse. Y este entrerriano de Concordia, que llega de una familia muy humilde, con 2 hermanos, pero él viene solo acá a Buenos Aires, trabaja en un diario llamado Sarmiento, a los 13 años, donde hace sus primeros dibujos, y en ese momento viene exiliado de Uruguay Natalio Botana, un señor que marcó un antes y un después dentro de lo que es la prensa escrita. Nos comentarás esa anécdota de Botana con Siqueiros en un momento, pero bueno, adelante, no se te olvide platicarnos esa anécdota, ¿eh? Pero bueno, son un poquito más, sí, bueno, Botana es todo un mundo, ¿no? Adelante. Entonces, bueno, viene Natalio Botana, en 1913, muy pobre, sin un peso, y quería hacer un diario, ¿no? Y en ese momento, el mono Taborda, que era muy chiquito, trabajaba en el diario Sarmiento, donde se recuerde en la Biblioteca Nacional, vos encontrás en los archivos el diario del primer clásico entre Boca y River.
Dibuja, hay un dibujito que fue un empate del Mono Taborda. Entonces, se hace amigo de Botana y pasa a ser una de las figuras del diario de Botana. Botana se reúne con todos los grandes escritores, hasta Borges, ya tiempo después, en los años 20, cuando era una potencia económica, lo contrata en los años 30 para crear una revista ya en color, ya había llegado la prensa, las rotativas en color, que fue el primero en traerlas a la Argentina, y lo pone a Borges a dirigir una revista los fines de semana que pertenecía al diario Crítica, ¿no? Es un tipo muy qué combinación de talentos, Jorge, en ese momento. Borges, en un lado, ese diario era... Sí, aparte, Botana, él recoge a Roberto Gar, a los hermanos Tuñón, es decir, a toda la gente que vivía en las afueras de Buenos Aires, que estaba ahí mezclada en lo del tango, en toda la historia que hacen hacer al tango, la gente muy pobre que se refugiaba en los corrales viejos, acá donde estoy yo, en Parque de los Patricios, donde es ahora la nueva sede de gobierno. Bueno, ahí estaban los últimos corrales, y ahí se refugiaba la gente que no quería entrar en el sistema de ser esclavo de una servidumbre de unos chicos que viajaban por Europa tirando mantecho, que eran las familias que se habían distribuido y adueñado de todo este espacio que es la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, él los recoge, los lleva al diario y hace una maravilla, es el mejor diario. Y le da la tapa de la quinta edición, porque el diario salía a la mañana, al mediodía y a la noche. Le da la tapa del diario al Mono Taborda. Entonces el Mono Taborda reflejaba todo lo que pasaba en el mundo de los inmigrantes, el tango, la prostitución, y todo lo que se estaba gestando, que todavía no era tango, ¿viste? Era una mezcla de idiomas, claro, de sonidos. Es decir, dentro de toda esa mezcla, el mono recoge todo eso y, bueno, la gente lo adoraba. Es la parte mística del puerto, la parte, digamos, oscura, lo que generó la tradición hacia el mundo, lo que es la imagen en sí del tango, por así decirlo, de esa argentinidad, claro, de ese tiempo. Sí, él participó del nacimiento del tango. Ese es otro tema, Jorge, ese es otro tema del cual un día se puede hablar porque existe todo con la historia del tango, y ahora estoy haciendo varios trabajos sobre el tango. Maravilloso. Ahora estoy terminando un libro sobre el tango belga argentino, 130 años de historia, y después, bueno, acá tengo sobre el pueblo de Las Ranas, que es donde nace el tango, que está acá cerca de mi museo, ¿viste? Maravilloso, pero bueno. Es un barrio lógico, y tengo también la nueva sede de gobierno frente al Parque de los Patricios, y claro, fue un barrio de Los Corrales, era el límite de la capital. Acá se hizo la gran batalla que mueren 4.000 corraleros. Ahí se define la capital con la provincia, la ciudad de Buenos Aires. La batalla de Los Corrales en 3 días. Ahí está el payador Gabino Seiza, que aparece en todos los diarios de 1870 1880 dentro de la batalla de Los Corrales, con su guitarra en medio de la guerra, payando, ¿no? ¡Qué historia! Muy salvaje, donde murieron 4.000 corraleros. ¡Qué historia! Y ahí, bueno, va la provincia, se crea la provincia de Buenos Aires, se crea la ciudad de La Plata, y Buenos Aires pasa a ser una ciudad autónoma. Pero antes era como decía Borges. Borges decía que cada vez que visitaba a alguien de la Nueva del Tango, le decía, no, el tango es de mi barrio y de Los Corrales. Claro. Entonces iba a Palermo, el tango nació en Palermo y en Los Corrales. No, el tango nació en Belgrano y en Los Corrales. Mirá, Belgrano. Bueno, vamos, el famoso café de Mansi, donde surge el tango aparentemente. De Los Corrales, es Cristóbal al sur, porque San Juan y Boedo no existía en esa época. Entonces, la esquina del café antiguamente era una pulpería con 2 caballitos en la puerta, y al frente un portero donde alquilaban caballos. Y a 3 cuadras existió la primera cancha de pelota de los vascos, que eran todos lecheros que iban con sus carros repartiendo leche, y recién creo que en los años 70 se le puso Boedo. Pero era parte de... No. Pues entonces se hacía caminando, Parque Patricios, La Boca, Boedo de Homero Mansi.
Ahora, mirá lo que es Homero Mansi. En esa época usaba pantalones cortos y Mirá. su segundo tango que hace a los 17 años es cuando muere el Mono Taborda. Ah, verdad, continuar con esa historia, porque nos quedamos en esa parte. Porque lamentablemente Taborda tuvo una enfermedad, se tuvo que ir a la provincia de Mendoza a intentar curarse y muere. Y lo traen a Buenos Aires en 1926. Vivió muy poco el mono. Y cuando lo traen a Buenos Aires, fue tan grande la emoción de la gente que lo ponen en un famoso club que se llamaba el Club del Progreso, en la avenida Corrientes, y está el obelisco ahora, cerca de ahí, a unas cuadras. Sí. Y aparentemente solamente lo superó en el año 36 la muerte de Carlos Gardel en público. Es decir, la gente salió todo el mundo a la calle a homenajear al Mono Taborda. Y fue tan importante que el intendente de turno en ese momento trae a la calle Diógenes Taborda. Mira qué cosa, y estamos hablando de un humorista gráfico, de un caricaturista, de alguien que, bueno, aportó a la cultura y la importancia que en un sentido tiene dentro de lo que es el periodismo. Y mirá vos, fue el único que no se tuvo que exiliar narrando todas las historias de la inmigración, los dramas, es decir, todo lo que pasaba en ese mundo de conventillos, que eran las viñetas que él presentaba día a día en cada diario. Claro. No tuvo que irse exiliado nunca. Y si fue amado por todos. Lo que pasa también tuvo una vida muy corta. Después Botana más adelante tuvo muchos problemas con su periódico, incluso en una época se llamó Eva Perón, ya en los años 40, 50. Diógenes está hasta los años 1926 que él muere. Y bueno, el día que él muere, Homero Mansi le dedica un tango, que era un pibe de pantalón corto, él, Discépolo, todavía eran chiquitos, todavía no habían salido toda la grandeza de esos grandes poetas del tango. Correcto. Que tuvo la Argentina, ¿no? Correcto. Recién salíamos los payadores y recién entraba Carlitos Gardel en los años 20, con Mi Noche Triste. En el año 27 se crea el tango canción y es cuando el tango empieza a nacer como tango. Cuando todas esas melodías arrabaleras de los negros, del candombe, claro, es decir, se transforman en tango con una mezcla de polcas. A veces hay un tipo hay un reportaje en una orquesta de Rumania, ¿no? Una argentina hacía tango. Y el rumano, un bandoneonista, dice, no, pero eso lo tocábamos nosotros acá, en el folclore popular hace 200 años. Entonces el tango tiene todas esas cosas, ¿no? Claro. Pero, y bueno, y ahí esa es un poco la historia de Diógenes Taborda. Después hay otra, antes de morir en 1925, el mono, ya era un poco famoso, quiere hacer una revista. Entonces acá él hace una revista del formato de Paturuzú, alargada, sí, claro, y solamente saca 4 números porque él muere. ¿Y la revista de qué trataba? ¿Era, digamos, alguna...? De Taborda. Se llamaban Los Monos de Taborda y eran todos chistes sobre lo mismo, sobre la inmigración, sobre el ajedrez. Él le ponía nombres de piezas de ajedrez y del tour. Porque amaba mucho las carreras de caballo. Escenas de la vida cotidiana, ¿no? Pero pasa algo muy especial, porque en los 4 números que solamente saca la revista Diógenes Taborda, monos que se llamaban Monos de Taborda, él le da lugar a un pibe que tenía 13 años. ¿Y se llamaba? Dante Quinterno. Dante Quinterno. Dante Quinterno fue después el creador de Paturuzú, de Isidro Cañones, uno de los grandes humoristas de los años 50 en Argentina. Pero él le permite, que yo tengo el número guardado, le da una página a un pibe de 13 años que dibujaba a lo Taborda, porque todavía, bueno, recién empezaba, lo presenta abrazado antes de morir, todo esto, 5 o 6 meses antes de que él muriera. Y ahí, bueno, Dante Quinterno continúa a trabajar en crítica, después se va a La Razón, donde empieza a publicar las aventuras de Paturuzú.
pero bueno, le da el espacio también el mono a un pibe de 13 años, mirá qué humildad, ¿no? Qué Sí, grandeza. sí, le dejó la estafeta. Le da una página en una revista, y son dibujitos más tirando entre infantil y copia de Taborda, ¿no? Claro. Pero bueno, ese era el mono Taborda. Así que cuando él muere, le hacen 4 o 5 tangos, le dedican, se llena la avenida Corrientes, una manifestación de gente para saludarlo, y después cae, yo creo, una especie de olvido, y es ahí donde la museología lo rescata. Porque para mí el mono Taborda, cuando yo vuelvo de Francia en el año 85, vengo acá a Parque Patricios, compro un caserón, que era la casa del Perito Moreno, un personaje de la historia argentina, y me encuentro sí, yo era animador de arte contemporáneo, mi formación, yo trabajé en Francia, tuve el honor de ser curador en París de la muestra más importante de arte latinoamericano, los frutos del exilio. Los frutos del exilio en el año 82, que le inauguró el presidente Mitterrand, y 14.000 metros cuadrados en los Champs-Élysées, en el Gran Palais. Yo peleándome con los artistas, ¿no? Porque, bueno, está Mata, el chileno, Julio Lepar, no sé, estaba Wilfredo Lam, después murió ese mismo año. Yo le hice 2 homenajes en Toulouse, y querían hacer una muestra, pero solamente de los grandes. Y son todos los colombianos, mexicanos jóvenes, ¿sí? Argentinos. Y dije, no, hagamos una gran muestra. Y me dejaron en una soledad terrible, pues yo tenía que llenar 14.000 metros cuadrados, ¿viste? Wow. Y bueno, después 7 días antes de que se inaugurara, vinieron y me abrieron las puertas de la Galería Mitterrand, y ahí conseguí los mejores LAM de 5 metros por 4, Tamayo, sí. Y fue una muestra espectacular. Maravilloso. A París, que la tapa la hizo Antonio Seguí, que es una viñeta de 3 latinos. Esa fue la última muestra que hice en Francia, y después volví para acá a la Argentina y vine a este barrio, ¿no? Y me encontré. Entonces, bueno, yo abrí primero una galería de arte, creo un concurso de homenaje a Juanito Laguna, un personaje de Antonio Berni, que es un pintor argentino. Con él gana la Bienal de Grabado de Venecia. Muy bien. Berni, y no lo querían llevar a la Bienal. Una pelea muy grande, y mira, vos vayan a la Bienal de Venecia con unos grabados muy buenos. Después fue convocado por Siqueiros para hacer el famoso mural en la casa de Botana, junto a otro muralista, Castanino, y bueno, Antonio Berni, ¿no? Y Spilimberg. Los convocó a los 3 para ayudarlos a hacer ese mural en acrílico, que eran todos desnudos de su hermosa mujer. Después se queda aquí en Argentina con Botana. Y creo que es el único mural que Siqueiros realiza, que no era político, sino era todo una fiesta, ¿no? Mira. ¿no? Pero ahora está recuperado, ¿verdad? Está recuperado ese mural. ¿Ahora dónde lo tienen o cómo es la historia? Cerrado en unos containers, porque hubo todas unas disputas, se fue hecho en un sótano de la casa de Quinta de Botana, después fue vendida a un político liberal llamado Alzogaray, que lo mandó a tapar con cal, era pintado al acrílico todo el mural, y bueno, todo el piso pintado, ¿no? Y después lo compró la Quinta, el director de un diario llamado La Razón, y lo mandó a limpiar de vuelta, y después lo vendieron para llevárselo a Europa, no sé, en $4 millones, no sé en qué suma, y el gobierno no permitió sacarlo, y que intervino un artista serrano, mexicano, en la restauración, ¿no? Ah, mira. Y ahí, sí, para sacarlo, porque estaban todos hechos sobre las paredes y el piso. Y estuvo 16 años metido en un container, al aire libre, ¿viste? En un depósito, hasta que Cristina Kirchner lo recupera, lo contrata de vuelta a este señor Serrano para ponerlo en la sede de gobierno, que está el Museo del Bicentenario, que antiguamente era el Museo de Gobierno, que debajo del palacio de la sede de gobierno,
Es un museo fabuloso y está ahí, pero ya empieza a estar con algunos problemas. Costó $600.000 la restauración, y ahora parece que empieza a fluir cosas de vuelta de la tela y que hay una especie de honguitos, bueno. Claro, claro, eso es... Porque lo contrataron al mexicano a cerrarlo, pero después al tiempo él huyó, porque viste lo que es toda la burocracia, y todo el mundo empezó a meter mano en ese mural, y bueno, igual es una maravilla verlo, honra nuestra cultura, ¿viste? Pero... Sí, como no. Esa es esa parte que de pronto no tiene explicación de las decisiones políticas sobre la sensibilidad, ¿verdad? Es como entregarle un casimir inglés a un carnicero, con todo respeto, ¿no? Digamos, por las herramientas que usa, ¿no? Pero bueno. Oye, Jorge, y platícanos ahora, ¿cómo ves tú el panorama del cartón editorial en Argentina, digamos, en los medios importantes, y sobre todo en este momento de inmediatez que tenemos con las redes sociales y los diarios online? Platícanos, ¿cómo lo ves tú como alguien que ha tenido toda esa experiencia y estudio de ver la evolución, en este caso, de esto, ¿no? De este tema. Tengo mucha tristeza porque no, ya pasan los años. Ayer me enteré, había un museo que yo les organicé, pues yo hago muestras que después se exponen en otros museos, en convenios de cooperación, ¿no? Y el Museo Nacional de Minería era un museo que iban 5 colegios por día, en pleno microcentro, a la vuelta a la sede de Casa de Gobierno. Lo dirigía una tal Gladys Díaz, una tipa que los crea, le da una vida fabulosa, con un anfiteatro, pero muy, muy movido. Me enteré que en la gestión de Macri lo cerraron. Lo mismo pasó en la ciudad de Buenos Aires, de esta gestión de Larreta, que se crea un gran museo, el MUDI, porque se crea un gran museo de humor gráfico, auspiciado por Quino, por Mordillo. Claro. Y fue un museo fabuloso durante 6 años. Y lo cerraron. Funcionando, dentro de la ciudad de Buenos Aires, tiene 12 museos, se incorporó este museo, y el director Maradei, que es un amigo, estuvo peleando hasta el último momento, le quedaron un primer piso, sacarlo de la sede en Puerto Madero. Era muy visitado, un museo muy querido, sí, porque hay 2 museos más, es decir, Buenos Aires tenía 3 museos, 2 privados, es decir, uno, el Bacareza, que es uno que es muy, muy antiguo, que está semi-abandonado, que no tiene ningún tipo de recurso económico, pero tiene un patrimonio histórico único, de obras de 1920, 1930, 40, hasta de Walt Disney y de todos. Claro, claro, sí. Que hay abajo la sede, abandonado, a veces grupos de artistas lo intentan recuperar. Bueno, ese es un museo con un contexto histórico que tiene. Lo conozco, porque incluso hay hasta un dibujo original de Walt Disney. Sí, no, varios. Sí, hay varios, lo conozco. Es un lugar que debería de tener mayor proyección. Bueno, ahora está cerrado porque nunca tuvieron ayuda económica. Nunca tuvieron ningún tipo de ayuda económica, con un patrimonio único. Después, bueno... Tú puedes apoyar ahí, Jorge, puedes apoyar algo ahí. Bueno, hasta hace 3 años éramos 3 museos. Sí. El Museo Antiguo, el mío, y el Museo de la Ciudad de Buenos Aires, que se creó con el apoyo de Quino, de Mordillo, Maradei y toda esta gente. El histórico está abandonado. Es decir, yo tomé la decisión, cuando vi que estaban esos 2 museos, en un momento que funcionaban muy bien, y le di a mi museo ese aire internacional, de trabajar con humoristas de 90 países. Mira. Mi museo, durante 15 años como museo, trabajó con humoristas de 90 países. Entonces, bueno, intenté traer el humor internacional y creé el Salón Diógenes Taborda, que lo hice durante 25 años, donde vinieron acá jurados como Susana Rinaldi, Rómulo Berruti, Blota, así. Pasaron todos y invitaba a los artistas a participar con temática tango. Sí. Y íbamos a recibir envíos de 90 países en 25 años.
Hoy mi museo está temblando, porque yo comienzo a tener algunos problemas de salud y ante todo más de tristeza, ¿no? Porque en mi caso nunca tuvimos apoyo económico de nadie. Solo una vez la Universidad de Morón nos auspició por los 20 años del Salón Diógenes Taborda la edición de una serie de postales internacionales. Después, bueno, tenemos más de 100 y pico de premios, declaración internacional de la ciudad, tengo 10, 12, vecino ejemplar, sí. Claro. Pero nunca nadie nos dio un peso, ¿no? Sí, esto es algo, como se dice allá, es algo jodido, sí, no, terrible. El problema es que esto pasa en todo el mundo, la cultura y lo que realmente queda en el mundo como testimonio del paso de la gente con sensibilidad, es lo que menos se le apoya. Y es lo que prevalece, Jorge, es lo que prevalece, la cultura. Mexicano, el Fisgón, sí. Que tiene la madre era catalana exiliada en México. Mira. Que él trabaja, él es un humorista bastante conocido. Sí. Está trabajando un poco la problemática de la historia y todo lo que tiene que ver con el Estado, las ciudades y los humoristas, ¿no? Sí, pero bueno, esperemos que se pueda hacer algo. Te cuento, Paco. Sí, te escucho. Yo me encuentro con que yo le hice una muestra histórica sobre la minería, porque acá las cosas se tiran en los containers, ¿viste? Se tira. Todo el patrimonio se tira, de fotos, de objetos. Terrible. Y es una muestra histórica sobre la primera muestra que se hizo sobre la minería argentina. Yo tengo otro museo de fotografía. Y me llamó antes de ayer desesperada, porque yo no sabía nada. En Macri, el anteúltimo presidente, cerró el Museo de Minería. Un museo que cerró. No está más. ¿Qué decisión tan absurda? Un museo gigante con sala de teatro, con músicos, con 5 o 6 colegios, iban los chicos a ver las piedras. Le dice, lo desarmaron, lo desmantelaron. A ver, era un museo de más de 600 metros cuadrados, gigante, ni nada. Y las piezas, nadie sabe nada. Bueno, esto hace 2 años. No se sabe dónde quedaron. Con el Museo Mudí de la ciudad, que le dicen a maravilla al director en la gestión de cultura ahora, también hace 3 años, en la ciudad de Buenos Aires, que el museo lo iban a sacar de ahí de la sede, que era una maravilla, era una cervecería antigua alemana en Puerto Madero, y que le daban una pieza en un piso de no sé dónde. Y este se fue a juicio, y ahora creo que va intentando con gente amiga abrirlo en La Boca, pero ya con un lado privado, pero un museo que fue orgullo. Es decir, ahí fue todo el mundo. Es decir, era un lujo. Y bueno, un secretario de Cultura hace 2 años en la ciudad de Buenos Aires y dio la orden de vaciarlo. ¿Qué cosa? Quiere decir, es a lo que me refiero. Una nación y uno, a nivel ciudad, que tenía dibujos de todos, muestras fabulosas, retrospectivas, conferencias, se puede ver todo lo que se hizo en la red en 4 o 5 años que vivió ese museo. ¿Cómo va a desaparecer ese museo? Claro, ¿y dónde está la obra? ¿Dónde quedó la obra? La obra era de las colecciones de Maradei, de Morrillo, de Quino, y ahora creo que hicieron o consiguieron un caserón en La Boca, bueno, y que lo habilitaron como museo, pero ya a nivel, creo, privado, no sé. ¿No te das cuenta? Bueno, eso es lo malo. Pero también tenemos algunas alegrías. Sí, como todo. Y hay un lugar que está floreciendo muy despacito, y ahora hay un muy buen director, que es la Biblioteca Nacional. Mira. En la Biblioteca Nacional están juntando un patrimonio. Hay muchos artistas que cuando mueren, los herederos, le dan todo el patrimonio a Casotrillo, Nines. Es decir, no es museo porque es Biblioteca Nacional, pero hay un espacio que le dieron al humor gráfico donde tiene una colección que es soñada.
Me encantará conocerlo un día. Sí, en la Biblioteca Nacional, creo que es el cuarto piso, hacen exposiciones y bueno, y tienen un patrimonio que es terrible. Me imagino. Sí, de obras que le están todo. Porque también el artista tiene un problema, la familia, ¿viste? Pasa el tiempo, uno, bueno, la vida, uno estamos de paso, uno se va, Cierto. la queda y es papel, hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Y bueno, yo creo que esto es algo bueno que está pasando en Buenos Aires y que algún día podrá hacerse un gran museo de humor gráfico. Por ahora es una deuda. Son Claro, intentos realmente. pero va encaminado, va encaminado. Lo de la biblioteca creo que es lo único firme porque es la Biblioteca Nacional. Ok, entiendo. La obra ya está ahí adentro, está Bueno, protegida. mira. Pero bueno, lo que hizo el Museo de la Ciudad es terrible. Sí, Igual es yo terrible. crearon un museo del sainete y el Museo de los Payadores, de Gabino Seiza. Pero igualmente tengo mucha desilusión porque también no hay esa conciencia, ¿viste? En las familias. Por ahí en Rosario se rescata Fontana Rosa, que se ha hecho una especie de museo fundación entre la ciudad de Rosario y la familia. Pero se dudó mucho y durante mucho tiempo acá todavía los artistas no tienen esa conciencia. ¿Cómo no hay un museo Quino en Mendoza? Bueno, eso debería de ser, claro. Sí, mismo yo creo que tendría que nacer de Quino, ¿no? Decir, bueno, ¿se acuerda que tiene? A mi ciudad le hago el museo, tiene el dinero, tiene todo. Pero sí, es como que el artista tampoco ve esas cosas, ¿no? Solamente los historiadores, los museólogos, sentimos y vemos y sufrimos, ¿no? Es que debe haber, Jorge, un trabajo en equipo, que haya una coordinación, digamos, pero y lo mismo pasa en todo el mundo, porque el artista, el que dibuja, vamos a hablar de este caso del dibujante, se dedica a su trabajo, está enfocado en eso, y generalmente es mal administrador, mal relaciones públicas, porque toda la energía la conecta en el lápiz y el papel. Pero las gestiones culturales son complicadas. Igualmente, Sí. Mira, yo tengo mucha fe en las universidades y en los gremios. Sí, Acá y te digo algo, Jorge. Es decir, hay un gremio de porteros. Sí. Y ellos rescataron, hicieron un centro cultural muy grande, la revista Caras y Caretas, y el diario Página 12, que en un momento se caía hace 2 o 3 años. Sí. Y bueno, le hicieron todo un complejo con el poder que tienen los gremialistas, cultural. Y entonces yo creo que, sí, la realidad es que no hay políticas culturales, que en el Estado ni en las ciudades les interesa construir, porque es muy fácil crear pequeños museos en cada pueblo, es decir, vincular al artista local con artistas de la ciudad, del país, de América, del mundo. Hoy con la tecnología te da para mucho. Eso era lo que te quería comentar, que en este momento la tecnología nos está dando esa posibilidad. Ahora, lo que tú estás haciendo, tu museo, el trabajo, esta plática va a verse en un montón de lugares y eso va a permitir generar una conciencia crítica sobre la importancia que tiene que ver el fomentar y el resguardar el patrimonio o la expresión artística, por así decirlo, de cualquier ámbito. Porque es muy importante, es lo que le da sustento a la identidad de los pueblos y de la humanidad. Yo creo, creo mucho en las universidades, porque tienen un potencial de voluntariado en los alumnos, sí, tienen un espacio que se puede crear un museo. Es decir, un museo no es un palacio, más para el humor gráfico, las caricaturas son espacios, una caja de zapatos, y dentro de la universidad se pueden crear las paredes a elección de los mismos estudiantes que se ocupan del museo. Yo presenté un proyecto hace 20 años sobre eso, pero bueno. No, a ver, platícanos ese proyecto, porque puede retomarse, Jorge, en un momento. Y esto es un foro, y habrá que ver a dónde llega. Pero a ver, platícanos de ese proyecto. Yo recibo una colección de sellos postales y hay un pueblo donde vive mi familia, en Las Colonias, en Santa Fe, a 40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Es una colonia agrícola, suiza, alemana, belga, de 1856.
y ahí es todo campo, ¿viste? Te enseñan a trabajar la tierra en los colegios. Es un lugar muy lindo, ¿viste? Y yo cuando recibo esos sellos postales, es que es un mundo mágico, propuse hacer una donación y que los colegios de séptimo grado en un pueblo, te estoy diciendo, de 1.000 personas, 1.500, San Jerónimo Norte, que está a 7 kilómetros de Esperanza, los chicos de séptimo grado recibieran esos sellos postales, hicieran intercambio, pues todo un mundo mágico el de los sellos postales, y donde hay mucha donación, mucho corazón, y bueno, se hacen vínculos con todo el mundo a través de un sello, de colecciones, y bueno, un montón de temáticas históricas de cada país que uno aprende a través de esas estampillitas, ¿no? Sí, pero claro, bueno, claro. pensé que el lugar ideal era ese lugar, porque hay muchos coleccionistas en Suiza y en Bélgica de sellos postales, y son pequeñas organizaciones que están en todo el mundo, en cada pueblito, y hay mucha colaboración y donación, intercambio. Entonces todo eso le da una abertura a los pibes que terminan séptimo grado de un contacto con el mundo, con amistades, con la tecnología, claro. Intercambio. Bueno, ese fue uno de muchos. Maravilloso. Sí, ¿viste? Maravilloso, Pero, porque no dejes ese interés que tienes por seguir promoviendo el arte en todo sentido. Y bueno, mira, parece que ya estamos llegando al final de esta entrevista. Ahora estamos largando con, acá hubo un payador de la ciudad de Buenos Aires, Gabino Seiza, que se cumplieron 102 años de fallecimiento, el 23 de julio, y hay un lugar donde se bailaba tango, ¿viste? En Palermo, los bosques del parque japonés, el Tambito. Sí. Y es una casita que está completamente abandonada. Y ahí la idea es hacer el museo de los payadores. Pero es muy difícil dialogar con los políticos, es muy, muy difícil, no dan nada. Donde una crueldad terrible, no cuidan el patrimonio. No cuidan el patrimonio. Acá el patrimonio, el otro día salió un artículo, una piba extranjera en San Telmo encontró un boquete lleno de fotos. Era el archivo de una revista de los años 50, unas fotos de tango, de esto, de otro. Ya le dieron, creo, La Nación, no sé qué diario, les publicó 2 páginas sobre... Tirado. Acá el patrimonio histórico se tira. No, esperemos que esto no continúe, Jorge, pero eso es parte de tu labor. El artista está muy metido en su obra. Claro. Y los gestores culturales son los amigos de los amigos. Entonces, bueno, la gente que ama hacer algo no tiene ningún tipo de ayuda ni de poder económico. Es muy difícil. En este momento de la pandemia. Ese es el reto, mi querido amigo. ¿Sabes la gente que está pasando mal? Paco, hoy salió una solicitada que está en mi Facebook. Quieren hacer el Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Viene gente de todo el planeta. Hoy salió una solicitada que yo la subí hace un rato, la firmé. Quieren que todo el mundo trabaje gratis. El gobierno de la ciudad, que tiene un poder económico terrible, que gasta plata en estupideces, quieren que miles de bailarines, cantantes, compositores... No, es imposible eso. Virtual y gratis. No, eso no puede ser. Que no tienen recursos, ¿viste? Por un bailarín que antes se iba de gira a Europa, se iba de gira a México, que viajaba, que se traía el peso, que hoy están todos encerrados, no tienen posibilidad de salir. Es un tiempo difícil, Jorge. Un festival que es famoso mundialmente, que mete millones de personas, no le quiere dar ni 10 pesos. Es decir, claro, pero no hay alma, no hay corazón, hermano. O sea, son los tiempos, Jorge. Son los tiempos y hay que adaptarnos a ellos, pero vamos a sobrevivir, eso te lo aseguro. Nos tenemos que despedir, mi querido Jorge. Hay uno de ustedes, el más grande, Posadas. Sí. Él muere en 1913, cuando Taborda llega acá a Buenos Aires. Él murió en la miseria. ¿Vos te podés imaginar que ese señor muere a los 60 años en México, en la miseria, en la pobreza? Está bien, le gustaba tomar un poquito de copas de alcohol, pero después Rivera, todos rescatan su obra. Y hoy es lo que es, incluso la bandera mexicana tendría que tener ahí la calavera de... Sí, es lo más grande. Bueno, en este momento yo creo que sí, por tanto que está sucediendo. Pero bueno,
Jorge, nos tenemos que despedir. Este señor murió en la pobreza, en la soledad, ignorado como Manuel Belgrano. Acá Claro. se cumple un año, la Argentina festeja los 250 años del nacimiento de Manuel Belgrano y los 200 de su muerte. Es el año de Manuel Belgrano, un tipo que murió en la pobreza, creó la bandera y creó la primera escuela de dibujo. La Creó primera escuela de dibujo. en Argentina. Muy bien. Manuel Belgrano. Acá está. Historia. Maravilloso. Uno de los padres de la patria. Murió en la pobreza, Claro. y hoy todo el mundo, el creador de nuestra bandera, ¿viste? Como Paco, me fui, la verdad la charla iba a ser otra, pero te mando unos textos Word con información y Por favor, te había lo preparado arreglamos. sobre cosas que hicimos, Claro. y después he puesto acá tapas de las primeras revistas de humor. Este es el padre Castañeda. Ah, creador. mira, sí. Y mirá vos, fue el único que fue y se ocupó de la muerte de Belgrano. No fue nadie. La familia vendió el mármol de la cómoda para pagar el cajón. Y el padre Castañeda, que fue un gran rebelde, un tipo fabuloso, hizo un homenaje a este señor durante 15 años. Castañeda. Qué Él cosa. escribió un montón, se peleaba con todo el mundo en esa época, ¿no? Después, bueno, acá tenés esta, creo que es el Henry Meyer, Stein, El mosquito. el Mosquito, el Quijote, Listo. de Mató los Ojos. Estas fueron las primeras. Y después, bueno, acá tenés Caras y Caretas, que nace en Uruguay, 4 años, después vuelve acá a la Argentina y se desarrolló, fue secuestrada. Y este es el más grande, Scioli. Pacioli. Todos los caracteres de la revista Humor. Y bueno, no sé si se ven. Yo te había preparado material. Tenemos, Jorge, Secuestrado. En tenemos 1970. tanto para platicar, Jorge, pero el tiempo se nos ha terminado. Bueno, Vamos son a reunirnos en otra ocasión con mucho de la gusto. secuestrada. Sí, Y, bueno, no sé. Esta sí, entiendo, Jorge. Nos gustaría, Jorge, que nos dejaras un mensaje antes de despedirnos. Un mensaje para la gente que nos va a escuchar en la Feria del Libro y en las universidades que van a retomar esta plática. Que nos dejaras un mensaje de tu experiencia con tu... Las universidades, como parte de la educación, con el voluntariado que trabajan en las ONG, pueden crear espacios culturales, así como tienen los anfiteatros para las charlas, pueden crear pequeños museos. No hay que asustarse. Son 4 paredes donde entran 60 obras y automáticamente cada artista puede ir donando para el patrimonio. Y ahí es protegido, es cuidado, forman a los pibes. Yo creo que si las universidades toman la posta, la historia del arte y de la cultura en Latinoamérica cambia. Maravillosa conclusión, Jorge. Eso quedó ya para siempre. Te agradezco mucho esta participación, de verdad, hermano, es un gran honor y un gran gusto y un cariño muy personal que te tengo, lo sabes. Te mando un abrazo enorme. A ver cuándo venís por acá, por Buenos Aires, don Paco. Me doy una vuelta mañana. Te mando un abrazo. Tenés que ver el museo donde está la obra de los Piqueiros, ¿no? Vamos juntos a verla. Sí. Vamos Bueno, juntos a verla. Te mando un abrazo. Chao, hasta Hasta pronto. pronto.